Bienvenidos a Expreso de Oriente. Hoy nos centraremos en la escasez de agua en una de las regiones más secas del mundo, los desafíos ante el estrés hídrico y cómo el vital recurso se ha convertido en objetivo militar. Iniciamos. Medio Oriente y el norte de África es la región más seca del mundo. Al menos 13 países árabes sufren una escasez severa de agua. Miramos a los desafíos que esta situación plantea. Para satisfacer las necesidades de su población, los países han desarrollado varias técnicas, como las plantas de desalinización, el reciclaje de agua o incluso la siembra de nubes. Pero estas soluciones no son accesibles para todos, lo analizamos. Finalmente veremos cómo algunos países como Israel imponen su poder sobre sus vecinos a través del control del agua y cómo las infraestructuras hídricas se han convertido en blancos militares en la región. La región de Medio Oriente y del norte de África es la más seca del planeta. Si bien alberga más del 5% de la población mundial, solo cuenta con el 1% de los recursos de agua dulce del mundo. Los países de Medio Oriente dependen de unos pocos ríos como el río Jordán, el Nilo, el Tigris o el Éufrates. Y otros como los países del Golfo no tienen ninguna arteria fluvial permanente en su territorio. Según la ONU, 13 de los 22 países de la Liga Árabe tienen menos de 500 metros cúbicos de agua per cápita al año, lo que representa el umbral de escasez severa de agua fijado por la organización. Para analizar esta situación nos acompaña Baraj Mikhail, experto en geopolítica del agua. Hola, ¿qué caracteriza a esta región y qué problemas causa la falta de agua? De todas las regiones que tenemos en el mundo, pues el Oriente Medio es una de las regiones que más sufre escasez de agua. Y en este sentido, la escasez de agua hace que los países quieren compensar esta falta de agua. Sabemos que el agua es fuente de vida, ¿no? Así que compensar esta falta de agua teniendo acceso a agua que va más allá de su territorio en general. Yo diría que eso explica por qué, sin hablar necesariamente de escenarios de guerra de agua, pero al mismo tiempo hay muchas tensiones que han evolucionado, que han ido evolucionando alrededor del agua. Y yo creo que uno de los ejemplos fuertes que hemos tenido a nivel histórico en este sentido son las relaciones entre Israel y los países árabes de su alrededor, porque el componente principal es político, yo creo, pero al mismo tiempo esta tensión política también se ha combinado muy a menudo con una voluntad de parte de Israel, concretamente de acapararse, vamos a decir, extensiones de agua que estaban en los territorios de alrededor. Baraj, ¿nos puedes explicar las tensiones que existen alrededor del control de los ríos en la región, por favor? Bueno, uno de los problemas que tenemos en el Oriente Medio es que por un lado tenemos muchas tensiones políticas que pueden prevalecer hasta entre países árabes, no tiene que ser Israel y los países árabes, por ejemplo, pero por el otro lado, lo que determina la configuración regional es, por supuesto, esta configuración clásica donde tenéis por un lado los países río arriba y por otro lado los países río abajo. Y dentro de ellos, yo creo que uno de los países que tiene potencia a nivel político, pero también a nivel de agua, por todo el agua que tiene en su propio territorio, es Turquía. Así que Turquía es un país que tiene bastante agua y al mismo tiempo, como es un país río arriba, hace depender de su propia agua los países que están río abajo, concretamente Irak y Siria, que son los más dependientes de Turquía. Hemos visto en la historia como cuando Turquía quería molestar a sus vecinos, en concreto en los años 90, por ejemplo, tuvo tensiones con Siria, pues ha actuado a nivel del agua, reduciendo el volumen que llegaba de manera, vamos a decir, natural a Siria. Así que el que tiene agua tiene más poder. ¿Por qué? Porque a través del agua está en capacidad de trasladar el ámbito del agua a un ámbito político, haciendo más presiones o teniendo más exigencias hacia los países que dependen de él. Recordemos que si bien la región es extremadamente seca, Dubái, por ejemplo, tiene una de las cifras de consumo diario de agua por habitante más altas del mundo. Eso debido al estilo de vida ostentoso, al mantenimiento de la ciudad y al turismo de lujo.
Para hacer frente a la falta de agua y al consumo de su población, los países desarrollaron varias técnicas. Los países del Golfo e Israel cuentan con plantas de desalinización que permiten remover la sal del agua del mar. Esta técnica es costosa y requiere un gran consumo de energía. Israel es el líder de esta tecnología y le permite proveer más del 70% del agua potable a los hogares y las industrias del país. Algunos países también usan técnicas para reciclar agua y purificarla para poder volver a usarla. Además, poseen embalses artificiales que recogen el agua de lluvia. Otra técnica desarrollada principalmente por Emiratos Árabes es la siembra de nubes. Aviones dispersan sustancias químicas en el aire para forzar la condensación de la humedad y provocar lluvia. Si bien es más económico que la desalinización, plantea problemas de modificación del clima y de acaparación de las nubes, ya que no siguen su paso natural por el resto de los países. Seguimos con Baraj Mikhail. Baraj, te pregunto, si bien los estados desarrollaron varias técnicas para hacer frente a la escasez de agua, ¿cómo harán frente a la crisis climática? Sí, el cambio climático tiene consecuencias bastante importantes sobre la región del Oriente Medio. En eso no cabe duda, porque con el cambio climático tenemos menos precipitaciones, menos lluvia, así que las poblaciones sufren más esta escasez de agua. Al mismo tiempo, no se puede atribuirlo todo al cambio climático, porque yo creo que el problema de muchos países de la región es que también sufren un déficit a nivel de infraestructuras. Me refiero que si un país quiere compensar su escasez de agua, tiene que desarrollar infraestructuras, que sea a nivel de la retención de agua a través de las presas o por ejemplo, el desarrollo de plantas de desalinización. Yo creo que las plantas de yo creo que las plantas de desalinización son el futuro de muchos países del mundo que incluyen a los países del Oriente Medio. ¿Por qué? Porque a través de esta técnica se puede compensar el déficit o compensar la escasez que prevalece a nivel natural. Pero al mismo tiempo, el problema de estas plantas de desalinización es que necesitan energía, necesitan dinero, y es así que vemos como un país como Israel, por ejemplo, o los países del Golfo en general, están recurriendo a esta técnica porque tienen las medidas, o tienen los medios, porque tienen los recursos que les permiten compensar los problemas que tienen a nivel de agua utilizando estas plantas de desalinización. Pero el problema es en cuanto a los países que no tienen esta infraestructura porque no ponen los recursos que son necesarios para ello y acaban entonces en una situación donde lo que les está amenazando no es el futuro del agua, sino el presente. Así que estamos en una situación en Oriente Medio donde hay que desarrollar un plan, yo creo, a largo plazo, donde se plantea la posibilidad de tener más y más plantas de desalinización si queremos de verdad atender a las necesidades de la gente en general. Y como lo mencionábamos al inicio del programa, la falta de agua es un elemento de tensión entre vecinos. También es una forma de imponer su poder sobre aliados y enemigos, como es el caso de Israel con Gaza y Cisjordania ocupada. En Gaza, por ejemplo, Israel restringe el suministro de agua y de productos de tratamiento del agua. Sus pocas plantas de desalinización también fueron dañadas durante la guerra y carecen a menudo de combustible para hacerlas funcionar. Baraj, ¿nos puedes explicar las disputas por el agua entre Israel y sus vecinos precisamente? Bueno, los israelíes tienen necesidad de recurrir a un máximo de agua. Lo hemos visto muy en concreto a través de la Guerra de los 6 días de 1967, guerra a partir de la cual los israelíes han extendido su territorio, incluyendo a ello, por supuesto, los territorios palestinos, pero también parte de Siria. Y la parte de Siria es algo importante para los israelíes, que de hecho no quieren devolverlo. ¿Por qué? Porque tiene un lago que está bastante amplio, bastante importante, y el agua de este lago les permite compensar una parte del déficit de agua que tienen. Así que tenemos un asunto fundamental aquí. Al mismo tiempo, yo creo que los israelíes lo vemos muy bien a través del caso de los palestinos, es que se han apropiado el agua de los palestinos, eso muy en concreto desde el año 1900
1967, donde han empezado a decidir quién tiene derecho al acceso al agua de los territorios palestinos, en qué condiciones, qué legislación también se aplica. Y aunque tuvimos una mini excepción a través de los años 90 y los acuerdos de Oslo, pero al mismo tiempo hoy hemos vuelto a una realidad donde si los palestinos quieren hacer algo con su agua, dependen de las autorizaciones de parte de los israelíes. Y finalmente lo vimos con la guerra en Irán. ¿Desde hace cuándo las infraestructuras hídricas se convirtieron en blanco militar? El tema de las infraestructuras de agua como vulnerabilidad a nivel de seguridad o a nivel militar no es nada nuevo. Me refiero que cualquier país a lo largo de la historia, cualquier país, cualquier territorio que tenía una concentración de agua tenía que protegerla porque de esta agua dependía su población. Es un tema tan sencillo como este. Pero de manera interesante, lo que hemos visto a lo largo del año 2026 y más en concreto con la guerra sobre Irán, es que o los países del Golfo en general, se han descubierto una vulnerabilidad a nivel de sus plantas de desalinización. ¿Por qué? Porque consideraban que su defensa dependía de las bases militares que tenían, de las infraestructuras aeroportuarias, por ejemplo, así como las residencias y las poblaciones civiles, por supuesto, pero lo que no habían previsto o lo que no habían tenido previsto es el hecho de que sus propias plantas de desalinización estaban tan expuestas que cualquier bombardeo podría definitivamente debilitar el país y poner el gobierno en situación bastante difícil hacia su población. Y es por eso que estamos viendo hoy como sin hablar necesariamente de guerra sobre el agua o de posibilidad o de determinación de parte de países a bombardear las infraestructuras de agua, pero al mismo tiempo estos países del Golfo yo creo que están poniendo como un enfoque sobre la necesidad que tienen de también hacer que el paraguas militar que tienen o del cual benefician también debería de proteger a estas infraestructuras. ¿Por qué? Porque no solo el agua depende de ellas, sino que estas mismas infraestructuras también producen electricidad en parte, por ejemplo. Muchísimas gracias, Baraj, por tu análisis. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Y nosotros llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.